Comentarle que esta mañana el presidente exhibió un estudio hecho por sus colaboradores sobre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo envió también una carta al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para ahondar sobre este tema, sobre esta resolución de un juez, de Juan Pablo Gómez Fierro, sobre el tema de la reforma a la ley eléctrica. Este juez la suspendió y eso generó toda esta situación, y en su alocución esta mañana el presidente acusó al ministro en retiro, José Ramón Cosío, de beneficiar a la familia del expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala, y también señaló, y aquí tengo la carta justamente en donde dice: el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades, señaló que ahora se quiere convertir en paladín de las libertades y de la justicia. Y bueno, justamente para platicar con él, tengo en la línea de Mega Noticias TVC al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Ministro, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Igualmente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, después de todo esto que acabo de leer, de las acusaciones, tanto en lo verbal como en esta carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué la confrontación? Pues mire, la verdad no lo sé, porque el presidente señala esos casos, pero yo he estado repitiendo que cuando vino el caso para desaforarlo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, a mí me pareció que no había razones para hacerlo. Consecuentemente voté para que no se produjera esa consecuencia. Cuando presentó la consulta de la reforma eléctrica, voté a favor de que se llevara a cabo esa reforma. Entonces realmente no lo entiendo. Lo que dice de los grupos minoritarios, pues mis votos siempre fueron a favor de los indígenas, de los pueblos, de las comunidades, de las mujeres, ampliamente, de las personas con discapacidad. Entonces realmente no entiendo. Creo que yo estoy metido en el contexto de una discusión mucho más compleja que tiene que ver con la suspensión, que usted bien lo dice, se otorgó en materia de energía eléctrica, y yo creo que ese es el contexto en el que se está presentando esta discusión, y pues no veo otra explicación. ¿Sería esto una intromisión entre poderes, ministro? Pues mire, yo creo que sí lo era, hasta hoy que presentó esta carta, y que afortunadamente pues ya se están deslindando los conductos. Por un lado, lo que tiene que ver con la suspensión, pues es un recurso de queja que tiene que resolver el tribunal colegiado. Por otro lado, las posibles, con las acusaciones que se están haciendo en contra del juez Gómez Fierro por estas posibles pues irregularidades, eso lo tendrá que analizar el Consejo. Entonces me parece que uno de los beneficios de que haya presentado hoy el presidente la carta es que ya se empieza a ir cada asunto a su cauce, uno el cauce jurisdiccional, otro el cauce administrativo, pues donde desde el principio pudieron estar. Si al presidente o al gobierno no le gustó la decisión del juez, que es entendible que no le gustara, pues creo que lo prudente pues, es presentar el recurso, permitir que el tribunal colegiado se pronuncie conforme a derecho, y pues ya se verá si se confirma la suspensión, se revoca la suspensión o se modifica la suspensión, pero eso me parece que afortunadamente pues ya las cosas están llegando al cauce del cual nunca debieron haber salido. Veía yo hoy su cuenta de Twitter, ministro, y me quedé con dos puntos que me llamaron la atención. Por un lado, mencionaba usted que hay desconocimiento y también incomprensión del Estado de Derecho. Mire, yo creo que el desconocimiento es porque efectivamente esos casos, por ejemplo el de la ley Televisa, cuando yo me presenté mi impedimento y lo calificó así el Pleno de la Suprema Corte, desde luego yo no me declaré impedido ante mí mismo, pues eso es irregular. Yo lo que dije es que yo cuando estaba de profesor me hicieron una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto que en ese momento estaban discutiendo todas las fuerzas políticas, PRI, PAN, PRD y Verde, que integraban entonces el Senado de la República. Yo di mis argumentos. Cuando llegué a la Suprema Corte, eso se volvió una ley, y luego esa ley se impugnó en una acción de inconstitucionalidad. Pues yo dije, oigan, compañeros ministros, yo estuve trabajando sobre
ley, di mis opiniones de constitucionalidad, justamente lo que hoy vamos a analizar, y los ministros por votación dijeron, sí estás impedido, no puedes participar en una decisión porque tú ya prejuzgaste sobre esa ley, consecuentemente estás impedido y no vas a participar. Me salí del recinto y no participé de esa discusión, eso fue todo lo que pasó. Entonces decir que fue para favorecer a Televisa, yo creo que no, hubiera sido favorecer a Televisa si yo hubiera votado esa ley en algún sentido, pero no lo hice, ¿no? Entonces pues no veo realmente dónde está ese conflicto de intereses que, por ejemplo, en ese caso señaló el día de hoy el presidente. Con todo esto que está pasando, ministro, ¿está en riesgo la independencia judicial? Mire, yo creo que la independencia judicial siempre está en riesgo, va a parecer una frase cursi, pero no, yo creo que siempre está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque el poder político y cualquier otro poder político pues quiere llevar a cabo su acción política, a veces frente a la ley, a veces del lado de la ley. Entonces siempre está, pero por eso los jueces tienen las garantías jurisdiccionales, tienen una estabilidad en el cargo, tienen un salario, tienen unas causas muy específicas de remoción. Creo que no puede uno suponer que los políticos en general, y esto se puede uno remontar a cualquier momento de la historia mundial, a la que uno quiera, los políticos tratan de ensanchar su poder. Para eso justamente se ha generado históricamente, y nosotros lo adoptamos, una división de poderes para precisamente pues tratar de que lo sea. Entonces, si se van a dar o no intromisiones, en mucho va a depender cuál es el talante de los jueces, de los magistrados y los ministros para decir, señor presidente, pues aquí usted no puede hacer, aquí no puede hacer, esta suspensión se va a respetar. Creo que ese es justamente el proceso histórico que estamos viviendo en este momento. Que es un poco lo que responde el ministro Lelo de la REA a esta carta. Dice, de existir el evento se abrirá una investigación sobre la actuación del juez, pero el Poder Judicial procederá con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional. ¿Cómo leer esta respuesta? Pues sí, eso es lo que justo le decía yo a usted. El presidente de la Corte lo que está haciendo es, los temas jurisdiccionales, si no les gustó la suspensión, pues presenten el recurso, es la única forma de revocar una suspensión judicial. Y si creen ustedes que hay los elementos para imputarle al juez alguna conducta irregular, bueno, pues eso se seguirá ante el Consejo de la Judicatura. Si hay algo por qué castigar al juez, pues se le castigará, y si no, va a parecer una simpleza, pues no. ¿Por qué se va a castigar a un juez si lo único que produjo es una suspensión conforme a derecho? Vamos a decirlo así, imposible que se le castigue. Eso sí sería un quebrantamiento a la autonomía del Poder Judicial y a la independencia del juez. ¿Qué busca el presidente con esto, ministro? No, ni idea, yo no le hago a la psicología, yo no tengo una idea. Yo la verdad es que creo que lo que estamos discutiendo en el fondo es la suspensión, y se presentan varios elementos alrededor de la suspensión. No sé si son distractores, no se lo podría yo afirmar, pero pues yo creo que lo que tenemos que discutir es la posición del juez Gómez Fierro. Yo ya no estoy en la función, pero él sí tiene una responsabilidad muy grande, porque tiene que ver el fondo del asunto, que es un asunto muy importante para el proyecto político del presidente López Obrador, por una parte. Entonces creo que allí es donde debiéramos concentrarnos. Por último, le pregunto, ministro, escribía hoy Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, dice, el ataque a los jueces refleja no solo el desconocimiento del Estado de Derecho, que usted ya nos ha mencionado, sino sobre todo y preocupantemente el talante autoritario del gobierno. El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia. ¿Resistirá el Poder Judicial? Eso sí no se lo sé. Yo espero, deseo, supongo que sí, pero pues como todo en la vida eso se verá cuando se vea, porque pues no lo sé. Yo deseo, conozco a muchos de los jueces, de los magistrados, de los ministros, tengo la impresión que sí, y pues lo vamos a ver en sus decisiones en los próximos días. José Ramón Cosío, ministro, agradecido como siempre que nos regale unos minutos. Buenas noches. Muy buenas noches.